El Salmo 91 es uno de los pasajes más queridos y recitados de la Biblia. Su mensaje de seguridad, protección y confianza en Dios ha brindado consuelo a innumerables personas a lo largo de los siglos. En un mundo lleno de incertidumbres, temores y desafíos, este salmo se erige como un faro de esperanza, recordándonos que, sin importar las circunstancias que enfrentemos, siempre podemos encontrar refugio en el Altísimo. El salmo comienza con una declaración poderosa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Esta imagen del abrigo y la sombra nos habla de un lugar seguro, un refugio donde podemos encontrar descanso y protección. La figura del abrigo sugiere calidez, seguridad y cercanía, mientras que la sombra representa la cobertura y el resguardo que solo Dios puede proporcionar. En tiempos de crisis, es natural sentir miedo y ansiedad. Las noticias sobre desastres naturales, conflictos, enfermedades y otras amenazas pueden abrumarnos. Sin embargo, este salmo nos invita a recordar que hay un lugar donde podemos encontrar paz, en la presencia de Dios. Al habitar bajo su abrigo, no solo estamos asegurando nuestra protección física, sino también nuestra paz mental y emocional. A medida que avanzamos en el salmo, encontramos promesas de liberación y salvación. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Salmo 91, 3. Estas palabras nos recuerdan que Dios es nuestro protector activo. No solo está presente en nuestras vidas, sino que también interviene para protegernos de peligros visibles e invisibles. La peste destructora puede interpretarse como cualquier tipo de calamidad o adversidad. En nuestra vida moderna, esto podría referirse a enfermedades, problemas financieros o crisis emocionales. Sin embargo, la promesa es clara: Dios nos librará de estas dificultades. Esto no significa que nunca enfrentaremos problemas, más bien, significa que, incluso en medio de ellos, podemos confiar en que Dios está con nosotros y nos sostiene. El Salmo 91 también utiliza imágenes poderosas para describir cómo Dios nos protege. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91, 4. Esta metáfora evoca la imagen de un ave madre que protege a sus crías bajo sus alas. Es un símbolo de amor incondicional y cuidado. Nos recuerda que, aunque el mundo pueda ser un lugar peligroso, siempre hay un refugio en el amor de Dios. La idea de estar debajo de sus alas también implica una relación íntima con el Creador. No se trata solo de una protección física, sino también de una conexión espiritual profunda. Cuando buscamos refugio en Dios, estamos invitando su presencia a nuestras vidas, permitiendo que su amor nos envuelva y nos dé la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier adversidad. Uno de los versículos más memorables del Salmo 91 es: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Salmo 91, 5. Aquí se nos recuerda que la fe actúa como un escudo contra el miedo. El terror nocturno representa esos miedos e inquietudes que a menudo surgen cuando estamos solos o en la oscuridad. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando más necesitamos aferrarnos a nuestras creencias y confiar en la protección divina. La vida está llena de incertidumbres, nunca sabemos qué traerá el mañana. Pero al poner nuestra fe en Dios, encontramos una base sólida sobre la cual construir nuestras vidas. La fe nos permite enfrentar nuestros miedos con valentía, sabiendo que no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en cada paso del camino. El Salmo 91 también destaca la importancia de invocar el nombre de Dios: me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Salmo 91, 15. Este versículo subraya el poder de la oración y la comunicación con Dios. Cuando enfrentamos dificultades, es fundamental acercarnos a Él en oración. Al hacerlo, no solo expresamos nuestras preocupaciones y temores, sino que también abrimos nuestro corazón para recibir su paz y dirección. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con nuestro Creador. Nos permite desahogar nuestras inquietudes y recibir consuelo en medio de las tormentas de la vida. Al invocar el nombre de Dios, estamos reconociendo su soberanía y poder sobre nuestras circunstancias. El Salmo concluye con una hermosa promesa: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 16. Esta afirmación no solo se refiere a una vida prolongada en términos físicos, sino también a una vida plena y abundante en la presencia de Dios. Cuando elegimos habitar bajo su abrigo y confiar en su protección, experimentamos una calidad de vida que trasciende las circunstancias externas. La salvación mencionada aquí es un recordatorio del propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. No solo nos protege en esta vida, sino que también nos ofrece una esperanza futura.
Al vivir en comunión con Él, podemos experimentar la plenitud de su amor y gracia. El Salmo 91 nos invita a cultivar una relación íntima con Dios, a confiar en su protección y a buscar refugio en su amor. En un mundo lleno de incertidumbres y temores, este salmo se convierte en un recordatorio poderoso de que siempre hay esperanza. Al habitar al abrigo del Altísimo, encontramos paz en medio de la tormenta. Te animo a meditar sobre este salmo y a reflexionar sobre cómo puedes aplicarlo en tu vida diaria. ¿Hay áreas donde necesitas confiar más en Dios? ¿Hay miedos o preocupaciones que necesitas entregarle? Recuerda que no estás solo, Dios está contigo, listo para ofrecerte su protección y amor incondicional. En conclusión, el Salmo 91 es un canto a la confianza y a la protección divina. Nos recuerda que, sin importar lo que enfrentemos en la vida, siempre podemos encontrar refugio en Dios. Te invito a compartir tus pensamientos sobre este salmo y cómo ha impactado tu vida. Juntos podemos crecer en nuestra fe y aprender a confiar más plenamente en el amor y la protección del Altísimo.